Este paréntesis en medio del furor que existe por el fútbol, que sabemos aquí por Colombia usted lo va a seguir muy de cerca en los 98.7 FM, para tocar otros temas que nos parecen de suma importancia en los últimos días y recientemente activa está en este momento en medios de comunicación una campaña para hacer conciencia sobre el VIH en Costa Rica. Una campaña que debo decir bien estaba haciendo falta. Tanto tiempo pasó para que la viéramos masivamente auspiciada, entre otras instituciones, por la Caja Costarricense del Seguro Social. Y creo que no sale en estos momentos a la luz pública por mera casualidad. Me parece que es una campaña que está estratégicamente ideada a raíz de una serie de iniciativas, a raíz de una serie de estudios, de encuestas que se han venido haciendo en el país. De forma tal que decidimos hablar sobre ese tema que, aunque nos pueda resultar de alguna u otra forma incómodo, sigue siendo un tabú, tenemos que reconocerlo. Pero también tenemos que reconocer que hay más cada día información, que hay cada día más esperanza y que hay cada día más posibilidades para poder someterse a pruebas de forma más expedita, hasta por medio de la Caja del Seguro Social, conocer cuál es el estado de mi salud y tomar acción para vivir con calidad. Nos acompaña aquí en la cabina Lindsay Morera, de la Asociación Demográfica Costarricense, y también don Mario Rojas, VIH positivo, a quienes les agradecemos enormemente que estén con nosotros esta tarde, porque este es un programa que se llama Sin Filtros, y en Sin Filtros hablamos precisamente las cosas como son. Y quiero agradecerles entonces porque compartan con nosotros sobre un tema que me parece de suma importancia. Antes de entrar al aire, les comentaba a los invitados que han venido saliendo, aparte de esta campaña que estoy viendo en los medios masivos, una serie de informaciones relacionadas con lo que está pasando en el país relativo al VIH. Y a mí me gustaría tal vez empezar por usted, Mario, y que me dé una reacción de primera mano sobre qué le ha parecido a usted este tipo de campañas que están haciendo un llamado o un recordatorio, volviéndonos a dar una palmadita en la cara y en la espalda y decirles: hey, tome conciencia, hey, hágase la prueba, hey, use el condón, hey, deje de pensar que esto ya pasó o que esto era como hablar de las gripes, del H1N1 o recientemente hasta del ébola, ¿no? Que con acciones muy dramáticas puede llegar eventualmente a pasar. No, el VIH está presente y está ahí y hay que tener conciencia de él y tomar acción. Bienvenido. Sí, bueno, muchas gracias por invitarme. En realidad es un placer estar aquí compartiendo. Yo creo que la campaña es importante en estos momentos, sobre todo porque aunque los tratamientos para el VIH en efecto han mejorado la calidad de vida de las personas, la incidencia, o sea, el número de casos nuevos ha ido precisamente en aumento. Y es que en relación a esto, yo creo que hay algo que tiene que estar bien claro, y es que en relación al VIH, todas las personas que estamos expuestas, todas las personas debemos considerarnos en riesgo. Y ahí es donde empieza el romper el primer tabú o el primer estereotipo, porque se decía por muchos años de que este era un tema solo de poblaciones en riesgo, o sea, de poblaciones homosexuales, de poblaciones en prostitución, de poblaciones carcelarias, etcétera, etcétera. Eso ya no existe. En efecto, eso no existe porque en un principio, en la década de los 80, cuando empezó lo de la pandemia y había tan poca información, se enfocó precisamente los primeros casos en ciertos grupos de riesgo. Usted acaba de nombrar algunos. Sin embargo, hoy no tenemos que hablar de grupos de riesgo, hoy tenemos que hablar de prácticas y comportamientos de riesgos. Y el hecho de ser sexualmente activo es una conducta que te pone en riesgo. ¿Por qué? Porque yo puedo estar seguro de mi sexualidad, pero no sé
en qué condiciones está la otra persona con la que yo tengo relaciones coitales. Ahora, esas conductas de riesgo, ahora sí nos están involucrando en la sombrilla a toda la población sin distingo de nada. Exactamente. Sin importar su identidad de género, sin importar su edad, sin importar su condición socioeconómica, sin importar lo que aquí importa son precisamente esas conductas y comportamientos de riesgo. Lindsay, ustedes han seguido de cerca el tema y han estado también desde la otra acera que no es la estatal, sino desde las ONGs, haciendo un llamado constante a la conciencia. ¿Les sorprende que esta campaña, por ejemplo, que estamos viendo ahora, salga? Bueno, muy buenas tardes, tengan todos y todas, primero que nada, y aprovechando que estamos en la semana de respuesta nacional e internacional al VIH y SIDA, pues no me sorprende, creo que es una estrategia de dotar de derechos a quienes por muchos años han luchado por esos derechos. Pero yo esperaba esa campaña desde hace mucho tiempo. Claro, por supuesto. Ha sido una lucha no solamente de las personas que viven con VIH desde hace muchos años, sino desde las ONGs para que a nivel del Estado se tomen acciones, no solamente con las campañas, sino también acciones concretas para mejorar el acceso a los servicios, a los medicamentos y la atención a las personas en el sistema de salud, ¿verdad? Del monitoreo que ustedes han realizado, este es un tema que sigue siendo mito, ¿no? Sigue siendo un tabú, sigue encerrando estereotipos, Claro. sigue pensando el costarricense, que ya de por sí es parte como de nuestra idiosincrasia, ¿no? De nuestra forma de ser, el porta a mí, el eso no es conmigo, el que mientras no me pase a mí, ¿verdad? Yo no tengo nada que ver con ese tema. La semana pasada se presenta una investigación de parte de diversas ONGs con el apoyo de varias cooperación entre agrupaciones y se llama Estigma y Discriminación de Personas que Viven con VIH y SIDA, liderada por el coordinador de programas de la Asociación Demográfica, Juan Carlos Zamora, y definitivamente a nivel social todavía seguimos manejando muchos mitos, muchos prejuicios que hacen que las personas que viven con VIH sufran de una muerte social. Tal vez el sistema de salud sí ha mejorado, pero la población en general tenemos que educarnos e informarnos más. ¿Cómo es posible que una persona que viva con VIH reciba de su propia familia un aislamiento hasta para los utensilios de cocina que utiliza para alimentarse? Entonces, cosas como esas creemos que ya están superadas, pero en la población que está más directo con las personas que viven con VIH se aprende mucho, pero tenemos que comenzar y seguir rompiendo mitos y prejuicios y creyendo que esto puede ser posible, que las personas con VIH pueden hacer una vida igual que cualquier otra persona. ¿Y no se deberá este tipo de volver la cara, el portamí costarricense, a esa noticia que también ha estado flotante durante los últimos años, precisamente de que ya no es una enfermedad mortal, sino es una enfermedad crónica, de que con el tratamiento usted tiene una calidad de vida prácticamente o igual a cualquier persona sana, alarga su periodo de vivencia? ¿No será que todo eso también está abonando de una forma para confundir y entonces alejar todavía más a las personas a esta realidad? Es que mira lo interesante de esta campaña. Esta campaña definitivamente debe tener dos lineamientos. Uno es, una tiene que ir dirigida precisamente a la prevención y otra debe ser dirigida a la mitigación del impacto que causa precisamente el estigma y la discriminación, ¿verdad? De la persona con VIH. ¿Por qué te digo esto? Porque las personas que discriminan y estigmatizan a las personas que tienen VIH son las que más en riesgo están de adquirir la infección. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son personas que si yo estigmatizo y yo discrimino es porque yo no estoy percibiendo el riesgo en el que estoy. Entonces caemos precisamente en ese pensamiento de que eso es una situación que a mí no me va a afectar. Ve lo interesante de la campaña. O sea, por eso es que la gente estigmatiza y discrimina, porque la gente no se considera en riesgo.
Y la persona que discrimina, estigmatiza, está llena, como lo decía la compañera, está llena de prejuicios, de estereotipos y de un montón de cosas, de antivalores. Y esa caracterización precisamente de esas conductas ponen en riesgo a las personas. Eso me parece sumamente importante. Un dato, por ejemplo, que recientemente salió de una encuesta nacional de salud sexual y reproductiva, habla de que el 84.1% de los hombres y mujeres sexualmente activos casi nunca usan el condón. Por ejemplo, la encuesta revela que las mujeres son las que menos recurren al condón. 87% de ellas lo utiliza casi nunca, mientras que el 82% de los hombres se inclinaron por esa misma respuesta. O sea, estamos hablando de 8 de cada 10 personas en su vida sexual activa prácticamente no están viendo ya el condón como una medida de protección. Exactamente. Y es que lamentablemente en Costa Rica, por nuestra cultura, que es primero patriarcal, machista, heteronormativa, ¿verdad? Entonces creemos, y como el VIH está asociado a la sexualidad, y si hay algo que está lleno de mitos y de prejuicios, es precisamente la sexualidad. Y lamentablemente en nuestro país, en nuestra cultura latinoamericana, tenemos la concepción de una sexualidad absolutamente genitalizada. Ajá. Entonces creemos que el condón se usa única y exclusivamente para evitar embarazos no deseados. Y parte de una sexualidad responsable, que la de no tener embarazos no deseados, también debe de haber una sexualidad segura, que es una sexualidad que te proteja de infecciones de transmisión sexual. Y aquí entra en juego el uso correcto y consistente del preservativo. Yo creo que también la autorresponsabilidad, hacernos cargo de nosotros mismos y nosotras mismas, en donde la práctica sexual depende de mí. Si yo me protejo o no, es mi responsabilidad. No es que mi pareja tiene que darme ese derecho, sino que es mi derecho. O sea, yo exijo que se ponga mi pareja el condón y yo también me protejo. Pero es que vean ustedes estas cifras que de verdad que uno se agarra la cabeza. Hubo 161 personas encuestadas, ¿verdad?, que no utilizaron el preservativo en sus relaciones sexuales con penetración. 17.1% considera que el uso del preservativo reduce el placer. Claro. 16.9% no lo tuvo a mano al momento de la relación sexual. 16% considera que su uso es incómodo. 14.8% utilizó otro método anticonceptivo. Y 7% dice que le tiene tanta confianza a su pareja, o que tiene una persona tan cercana y que le cree tanto al verle a los ojos, que por eso no usan el preservativo. Y Lindsay ríe con una frustración interna. Claro, porque en temas de métodos anticonceptivos previene el embarazo, más no las infecciones de transmisión sexual y el VIH. Entonces estamos pensando en que los métodos anticonceptivos nos protegen de los virus, las bacterias, que no importa si yo tengo 13 años o tengo 80 años y ya no me embarazo. O sea, debería usar un método de barrera, ya sea el condón para hombre o el condón para mujeres, o hacer una barrera de látex para prácticas X, ¿verdad? Y es que, mira, como decía la compañera, el uso del condón no es una cuestión negociable, es un derecho. Exacto. A mí, yo voy a contarte una anécdota. Yo soy persona con VIH, vos me identificaste como tal, y yo tengo mi propia pareja, yo tengo derecho a vivir mi propia sexualidad, y yo, mi pareja no es VIH, él sabe que yo soy VIH, y cada vez que yo comparto, tengo la oportunidad de compartir, la gente lo primero que me dice, pero a viva voz, es: ¿y usted lo cuida? No, me cuido yo, porque yo no sé en qué condiciones está la sexualidad de mi pareja. Imagínese, la respuesta es: me cuido yo, porque usted sí sabe cómo se encuentra y usted se cuida. Exactamente. Y es que no es negociable. O sea, la compañera lo decía muy claro, es una autodeterminación, es una situación de autorresponsabilidad. De la manera en que yo me amo y me cuido, así debe ser la misma forma en como yo debo también de protegerme, no solamente de VIH, sino de otras infecciones de transmisión sexual, que son inclusive muchísimo más mortales que el VIH, como la hepatitis C,
que tiene las mismas formas de transmisión que el VIH. Con esa palabra de Mario Rojas, VIH positivo, quien se autocalifica así y tiene una lucha pública por hacer conciencia sobre este tema. Hacemos nuestra primera pausa comercial en Sin Filtros. Ya regresamos. Vamos a una pausa comercial. La magia de la Navidad llegó. Pásate a Movistar y recibí los mejores regalos. Duplica de por vida más bono de portabilidad con saldo, internet y minutos LDI para llamadas a Movistar Centroamérica, Estados Unidos y Canadá. Con estos regalos, cualquiera pasa una mejor Navidad. Movistar, compartida, la vida es más. Aplican restricciones. Más información en www.movistar.cr. Regresamos con Sin Filtros. Continuamos hablando hoy sin filtros sobre el VIH, ¿sí? Sobre ese tema que posiblemente usted que nos está escuchando desde su casa, desde su carro, desde alguna aplicación, ahora por internet, aquí en Colombia dice, uy, qué tema más incómodo, uy, bájale volumen, uy, me voy a ir a otro dial a escuchar mejor hablar sobre partidos de fútbol o sobre algún otro tema que no sea tan incómodo. No, señores, hoy estamos aprendiendo, reeducándonos y yo creo que no hay que tener miedo a primero admitir que no tenemos la información clara, no porque no exista, sino porque no estamos escuchando, no estamos poniendo atención a los datos que han estado ahí siempre y que siguen evolucionando, sino que simplemente pensamos que es un tema que no es conmigo. Antes de ir a la pausa conversaba con don Mario Rojas, VIH positivo, y con Lince Morera de la Asociación Demográfica sobre las recientes encuestas y datos que han surgido. Y ahora les comentaba otro que me parece sumamente preocupante, y es hablar de los mitos. 20% de las mujeres censadas entre los 15 y 19 años creen que el VIH se puede transmitir por el sudor o la saliva. 22% cree que por la picadura de un mosquito, y no estoy inventando. 23% que pueden contagiarse por usar un servicio sanitario que está contaminado. Estas cifras son similares en los hombres, lo que indica que hay gente que sigue tendiendo a pensar en los mitos respecto al tema, y así lo aseguraron en la asociación ASO-VIH-Sida. O sea, que el desconocimiento, los mitos siguen ahí, porque este no es un tema que se toque ni siquiera en el núcleo familiar, pero ni por asomo. No hablamos ni de sexualidad ni de mucho menos vamos a tocar entonces sobre el tema y pensar. Todavía a estas alturas, en el 2014, que esta enfermedad se transmite por sudor o por la picadura de un mosquito, Lince, o sea, es ahí donde sí vemos la tarea pendiente que hay. Claro, definitivamente las personas no conocen cuáles son las vías por las cuales se pueden infectar, y también creen que es algo que no les va a pasar y que las conductas de riesgo son conductas desordenadas, es decir, que es una persona que vive, lo voy a decir así coloquialmente, enfiestada, con muchas parejas, teniendo una conducta desordenada. Y en realidad le puede pasar, como decía Mario, a cualquier persona, de cualquier nivel, de cualquier orientación sexual, y que a veces tratamos de explicarnos de manera irracional cosas que no sabemos, que ignoramos el tema, ¿verdad? Entonces, el caso de que el mosquito va a morder o picar a alguien y después el mosquito tiene y ya las 3 personas, ¿verdad? La que picó, el mosquito y yo. Definitivamente eso es un tema de informarnos, de perderle miedo a la ignorancia, de educarnos y de también aprender a convivir con una enfermedad que ha estado desde muchos años en todo el mundo y en Costa Rica, romper nuestros tradicionalismos y nuestros prejuicios y pensar que aunque la ama de casa esté en su hogar y tal vez no tiene conductas o prácticas sexuales de riesgo, de pronto su pareja sí y de pronto tiene un positivo. Imagínense que leyendo un poco más sobre esta última encuesta que ha circulado, veo constantemente a las personas que están involucradas en las ONGs y las personas que están involucradas en campañas activas para hacer conciencia,
un llamado a llevar este mensaje más allá de lo que hasta el día de hoy se ha manejado. Por ejemplo, con programas integrales en las escuelas y los colegios, donde vemos cómo la actividad sexual cada vez arranca más temprano. Ya ni siquiera a los 14, a los 12 años, según las últimas cifras que se han dado a conocer. Y es ahí justo en esa población joven donde, según las autoridades de salud, se está comenzando a presentar un repunte de casos de VIH positivos. La última vez que recuerdo que se le hizo la consulta al Hospital Calderón Guardia, el titular fue 30 casos detectados promedio en un mes, o sea, 1 por día. En un periodo, no estoy diciendo que eso ha sido constante, pero en un periodo en el cual se le hizo la consulta al Hospital Calderón Guardia, de jóvenes menores de 19 años. Claro, definitivamente la estrategia más eficaz para prevenir la transmisión del VIH es precisamente la educación. Pero la educación tiene que estar basada con conocimiento, ¿verdad? Basada con que sea una información veraz. Y para nosotros es muy importante llevar el mensaje a escuelas, colegios y hablar precisamente de los 3 ejes de la sexualidad, que son una sexualidad segura que te proteja de verdad de infecciones de transmisión sexual, de una sexualidad responsable que te proteja de una sexualidad de embarazos no deseados y de una sexualidad gratificante, porque realmente la sexualidad se hizo para disfrutarla. La sexualidad debe ser una sexualidad placentera. Aquí no estamos hablando de relaciones coitales específicamente. Estamos hablando de otras manifestaciones de sexualidad, también de otras formas de manifestarse uno como ser sexuado, ¿no? Y llama la atención precisamente lo que pasa en relación al VIH. Dijimos al principio, el VIH es una situación que está ligada a la sexualidad. La sexualidad está llena de muchísimos mitos y muchísimos prejuicios. Y la gente, cuando no conoce, se llena de miedo, se llena de temor. Y la única forma de arraigar ese temor de la persona es precisamente teniendo el conocimiento y la educación necesaria. ¿Qué hace falta, Lindsay, ustedes que están desde las ONGs, qué está haciendo falta para que realmente le perdamos ese temor, justo hasta desde el punto de vista de los educadores, desde el punto de vista de los mismos trabajadores de la salud, que deberían estar muy bien educados para atender este tema y transmitirlo sin ningún temor, pero que si pudieran evitarlo posiblemente también no están exentos de ser parte de esa población que siente que esto no es conmigo, o que pueden llegar hasta discriminar en algún momento por ignorancia? Sí, claro. Tenemos que comprender que los derechos humanos no es algo que está en la ONU en Nueva York y que está en papel. Los derechos humanos se ponen en práctica a través de mi ejercicio profesional, a través del acceso que yo como personal de salud o como personal docente dé a las otras personas con las que trabajo. Es que no estas personas no están recibiendo un beneficio, están recibiendo un servicio que me toca brindar de la mejor manera. Un derecho. Es un derecho. Y los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos. Entonces, necesitamos un personal de salud actualizado y capacitado con las mejores tecnologías. Necesitamos un personal docente que eduque en sexualidad desde la etapa infantil, no desde la etapa de los 13 años, en donde según la última encuesta sexual y reproductiva tenemos el promedio de inicio de las relaciones sexuales en Costa Rica cuando ya se están dando las prácticas sexuales. Ahora usted hablaba que la población está muy joven en cuanto a la adquisición de infecciones y VIH. Yo trabajo como facilitadora de procesos de educación sexual en escuelas y colegios en diferentes zonas del país. Tengo una técnica que se llama el buzón preguntón. Es una cajita en donde les permito a estudiantes de colegio hacer preguntas confidenciales de lo que quieran, de lo que sea. Y para mí es muy doloroso darme cuenta que la sexualidad todavía sigue centrando su aporte en el miedo y en la genitalidad, y que los chicos y las chicas me preguntan en el buzón preguntón si por el ano me embarazo o si por el ano corro algún riesgo. Entonces eso me dice a mí que las prácticas sexuales están haciendo uso
de la práctica anal para no embarazarme, más no así no contemplo las infecciones de transmisión sexual y el VIH. Y esto en población de 15 años, de hasta 17, o, ¿verdad? Como desde octavo hasta sexto en algunos colegios técnicos a los que he visitado. Entonces, parte de la educación sexual afectiva, de esos placeres que hablaba Mario, que no solamente tienen que ver con el cuerpo, que además tienen derecho personas con discapacidad también, no tienen que ser en la parte corporal, sino también que se visibilice otras posibilidades de salud sexual y reproductiva que tienen que ser parte de ese proceso de educación sexual. Ok, perfecto, construcción de las identidades de género, parte afectiva, cómo sería más o menos una relación saludable, pero no tenemos como una guía de vida para que alguien nos diga esta es la forma correcta de vivir, sino que ahí en el camino deberíamos aprender y enseñar a los chicos y las chicas a tomar decisiones acertadas. Y es que con todo lo que cuesta hablar de guías sexuales en este país y lo que ha costado históricamente hablar de guías sexuales en nuestro país, el llegar a ese punto, que como lo vemos las cifras y como ustedes lo dicen a nivel del manejo diario de la información sobre este tema, es una prioridad, debería ser esto una prioridad de las instituciones. Yo no entiendo cómo por tantos años pasamos inadvertidos todos, la sociedad como tal, medios de comunicación, organizaciones y las autoridades, el que no existiese una campaña permanente de educación, de prevención, de atención, de derechos humanos, de integración familiar sobre el tema del VIH en el país. Sí, es que las cifras varían mucho, pero creo que ahorita están por más de 6,000 casos en Costa Rica de personas con VIH, según los últimos datos que recuerdo haber visto. Bueno, es una población significativa. No estamos hablando de un número que haya que ignorar. Claro, y es que mira, redondeamos como lo mismo, ¿verdad? Creemos, de verdad, y las campañas siempre han estado concentradas precisamente en el uso correcto y consistente del condón. Y en realidad las campañas deben ir más allá. Una forma de estar en riesgo es no tener acceso a los servicios de salud. Uh-huh. Una forma también de estar en riesgo es no tener la información adecuada. Eso es una forma, es no tener la información adecuada, es una forma de ponerme a mí en riesgo. El no tener el acceso a los servicios de salud es una forma a mí de ponerme en riesgo. De no tener que los servicios de salud no sean cálidos y de que no sean cálidos y que no tengan calidad. Cuando usted me dice servicios de salud no sean cálidos y no tengan calidad, ¿a qué exactamente nos referimos? Tal vez si me lo describe para los oyentes. Ok, así un caso concreto. Un caso concreto. Hoy yo antes de venirme para acá, llegó una chica trans, ella vive en condición de calle, y me dijo que ella últimamente ha tenido como ciertas manifestaciones en la piel, que a ella le preocupa que sea sífilis. Ella me dijo que había ido a la unidad del control de las infecciones de transmisión sexual y VIH, que ahora es en la clínica Moreno Cañas, y le dijeron que si ella no tenía seguro, alguna modalidad de seguro, si no estaba asegurada, no tiene alguna modalidad de seguro, mínimo seguro por el Estado, no se le podía atender. O sea, ahí estamos negando el servicio y ahí estamos poniendo en riesgo a una persona a una infección de transmisión sexual. Y ella debería, y lo está haciendo muy bien porque está consultándole a ustedes, pero con todo el derecho de presentar una denuncia. Y es que la ley de salud pública, ¿por qué? Porque las infecciones de transmisión sexual son una cuestión de salud pública. Entonces, mira, que en vez de prevenir, lo que estamos haciendo más bien es aumentando la incidencia. Y ese es un caso grave. Hay casos mucho más leves. Escuché una vez a una persona VIH decir que, mira, yo prefiero comprar los medicamentos, claro, es un profesional y lo puede hacer, pero prefiero comprar los medicamentos en el sector privado, en farmacias privadas, que ir a hacer la fila a la caja porque viera cómo nos tratan, viera cómo nos vuelven a ver, o viera cómo la misma persona que atiende ahí lo trata a uno y le dice si hay o no hay medicamentos, o si están o no están completos, y lo a viva voz. Ojalá para que la mitad del hospital se dé cuenta. Son las 3 de la tarde. Tengo que hacer pausa comercial. Mi compañera Marinela Cordero está
vía Skype, hoy con nosotros. No la presenté desde el inicio hasta garantizar que su presencia estuviera confirmada, y como ya don Roberto Torres me la confirmó desde cabina, después de la pausa voy con usted, Marianela. Vamos a una pausa comercial. La magia de la Navidad llegó. Pásate a Movistar y recibí los mejores regalos. Duplica de por vida más bono de portabilidad con saldo, internet y minutos LDI para llamadas a Movistar Centroamérica, Estados Unidos y Canadá. Con estos regalos, cualquiera pasa una mejor Navidad. Movistar, compartida, la vida es más. Aplican restricciones. Más información en www.movistar.cr. Regresamos con Sin Filtros. Tres en punto de la tarde. A esta hora saludo a mi compañera Marianela Cordero, recordando primero los direcciones de Twitter de nosotros aquí en Sin Filtros, Marianella Corde, y el de este servidor, Freddy Serrano CR. Buenas tardes, Marianela. Hoy en Sin Filtros, este es un tema que reconozco y quisiera que, si es del caso, nos hagan la llamada de atención ellos mismos. En los medios hablamos poquito sobre el SIDA. ¿Se han dado cuenta qué poquito que hablamos acerca de esta enfermedad? No solo es difícil, por ejemplo, entrevistar pacientes, por razones obvias, muchos de ellos prefieren permanecer en el anonimato, sino que es como un tema, es incómodo para preguntar, es incómodo para responder, y en términos de conocimiento general, creemos que ahora sabemos mucho y seguimos conociendo muy poco. Cuando estaba viendo algunas de las cifras sobre los 6.600 pacientes que, según leí en un dato de Casa Presidencial, hay en Costa Rica con SIDA, me puse a pensar también en cuántos hay que no sabemos o que no saben si son pacientes, si son portadores del virus, y también en lo poco que conocemos en general sobre no solo la transmisión del mismo, sino también el tratamiento. Y ahora Fred hizo una observación que a mí me llamó mucho la atención, porque efectivamente se está comenzando a abrir una brecha entre quién tiene dinero para pagar el tratamiento y tener una calidad de vida bastante buena mientras lo pueda pagar, y entre quienes no pueden pagarlo y necesariamente tienen que recurrir a los servicios públicos de salud. Y ahí es donde está mi preocupación, y quisiera que los invitados me resuman un poco acerca de esta diferenciación que hay entre, lamentablemente en Costa Rica se está haciendo una brecha entre clases sociales en todos los sentidos, y en el caso del SIDA también se está sintiendo. Entonces quisiera que me hablen un poco acerca de cuántas personas creen, si hay alguna estimación de cuántos creen que están recurriendo al sector público, y cuántos pueden asumir por su cuenta, desde su bolsillo y con el apoyo de su familia, el tratamiento, que debe ser bastante caro. Me gustaría saber más o menos en cuánto anda por mes. Ajá. Buenas tardes, Marianela. Definitivamente una persona que tiene un trabajo estable, que es profesional y que tiene cierto nivel socioeconómico, va a tener mejores posibilidades para tener una buena calidad de vida en cuanto a su enfermedad y una mejor adherencia a los medicamentos. Definitivamente el sistema de salud de Costa Rica debería garantizar pruebas gratuitas y no centralizadas en ciertos espacios o clínicas, las pruebas para toda la población. Es decir, que si yo llego a Levi's o que si llego a la clínica, podría pedirle a mi médico general que me envíe las pruebas, ya sea de detección del VIH y SIDA o de alguna infección de transmisión sexual. También hacer un llamado ahí, y no solamente a las autoridades, sino también a la población, que desde que somos sexualmente activos y activas y tenemos ciertas las prácticas sexuales X, debemos por lo menos realizar una prueba de este tipo al año para estar monitoreando nuestra salud. Yo creo que no es una práctica que nos fomenten desde la adolescencia o desde que iniciamos la vida sexualmente activa, y que por lo menos como mínimo una vez al año, y si se puede pues cada 6 meses, ¿verdad? Porque igual el virus del VIH lo podemos detectar hasta 6 meses después de la práctica sexual de riesgo. En cuanto a los números y demás,
de las personas que sí tienen acceso o no tienen acceso, ya habríamos que preguntarle al Ministerio de Salud, a la Caja Costarricense de Seguro Social y también aquí al compañero Mario, si tiene que aportar con respecto a eso, pero definitivamente es una brecha social que nos está dividiendo y no solamente eso, lo más lamentable es que una persona que vive con VIH no accede tan fácil al trabajo. Si bien tiene que existir confidencialidad a la hora de la contratación, yo creo que si una persona va a una entrevista de trabajo y dice que vive con VIH, no va a ser tratada igual. Mario. Sí, la persona cuando es detectada con VIH, desde el primer momento en que es detectada como persona con VIH, empieza una serie de control en las diferentes clínicas, en su clínica de VIH respectiva del hospital que le corresponde, en donde hay todo un equipo interdisciplinario, ¿verdad? Donde está el médico, que es el infectólogo, y se le están monitoreando unos exámenes de sangre que se llaman carga y control de CD4. Carga viral es precisamente para ver cuánto tenemos de cantidad de virus en sangre y CD4 es cuánto de defensas hay en el organismo. Este monitoreo se hace porque desde el primer momento en que la persona empieza a tomar tratamiento, necesitamos elevar sus defensas y bajar a niveles indetectables la cantidad de virus en su sangre. Y eso es parte de la calidad de vida que la persona debe tener. Pero para eso la persona necesita, una vez que su CD4 en una persona cuyo conteo normal, oye, escuche la frase que se dice, la persona con conteo normal, ¿verdad? De 1000 a 1200 por milímetro cúbico. Cuando ya ese conteo baja igual o menor a 350, la persona tiene que tomar tratamiento antirretroviral. Y para que la persona tenga acceso al tratamiento antirretroviral, debe de cumplir pues ciertos criterios, ¿verdad? Para precisamente fortalecerle la adherencia, como decía la compañera. Pero uno de los criterios más importantes es que la persona tenga una modalidad de seguro. Una modalidad de seguro. Y muchas de esas personas ni tan siquiera tienen cómo pagar un seguro voluntario. Entonces hay que acogerse mínimo a un seguro por el Estado. Imagínese usted, vea lo duro que usted está diciendo y lo complicado de hablar sobre el tratamiento y el derecho humano que tienen a recibirlo cuando una persona no tiene el seguro. De eso estamos hablando con las personas nacionales, o sea, los costarricenses. Pero si nos vamos a las poblaciones migrantes, de las cuales hay muchas viviendo aquí, es de exigencia dentro de la normativa que la persona tenga mínimo su estatus migratorio al día, o sea, su residencia, para que logre tener un seguro por el Estado. Y nosotros en el hogar, que es donde atendemos precisamente personas con VIH, residen 22 personas ahí, la mayoría de esas personas ya están en tratamiento y todas esas personas están aseguradas por el Estado porque las protege el beneficio, porque están dentro del hogar como residente, o sea, están dentro del hogar de la esperanza, son residentes del hogar, entonces las acoge el beneficio por estar dentro del hogar como residentes. Pero una vez que la persona salga y sale del sistema de salud, no puede tener acceso al tratamiento porque no tiene seguro por el Estado. Nuestro programa se llama Sin Filtros y Marianela, yo no sé qué piensa al respecto, pero estamos hablando de diferentes filtros que pareciera que hay que pasar en este caso, claro, para poder tener el acceso integral a un tratamiento. Estamos empezando por el filtro de la información, el filtro de la educación, el filtro de ser consciente de que esto ya no se trata de grupos, ni se trata de estratos, ni se trata de que esto no me va a pasar a mí, esto ya no importa, ya no es me importa a mí, esto sí me debería importar a mí. Estamos hablando de tener una autorresponsabilidad, no es por cuidar al otro, es por cuidarme a mí mismo. Estamos hablando de poder ir a hacerse la prueba, que eso ya para mí me parece significa un paso que para muchos es inadmisible, ¿verdad? He escuchado a gente decir en la calle, prefiero no saberlo. Si es así,
prefiero no saberlo. Vea usted lo peligroso que eso significa, Marianela. Freddy, y no solo el prefiero no saberlo y el temor a la prueba y todos esos filtros que decís. Insisto en la primera pregunta que hice, el primer filtro somos los periodistas. Si como hablamos de cáncer de seno y ahora de cáncer de próstata, que ya somos unos frescos hablando de eso, por dicha, si así habláramos en los medios del SIDA, y que debe haber gente que seguro dijo ahora, ay, esa muchacha dijo la palabra, no, qué vergüenza, ¿cómo se les ocurre decir eso? No, es que llegó el momento en que tenemos que quitarnos la vergüenza porque esto es salvar vidas. Estamos hablando de que hay gente contagiada que no sabe, que sigue contagiando, y también leí otra estadística acerca de que hay 2 personas que se contagian en Costa Rica cada día. Va a saber usted si es usted, si soy yo, si es el vecino. O sea, esto es ya realmente algo que sobrepasa la pena, y por eso, y vuelvo a la pregunta, los medios de comunicación les damos suficientes espacios a ustedes para hablar sobre este tema, le estamos contando a la gente, llevando a los especialistas, porque sueño con que si tal vez en menos de 5 años le damos tanta importancia a hablar del SIDA como se la damos a otras enfermedades que también son muy importantes y que tienen muchos pacientes en Costa Rica, repito, como el cáncer de seno o el de próstata, otro gallo cantaría tal vez, y nos hace falta insistir a los medios en un tema que yo sé que es difícil de hablar, pero es que si no le entramos, ¿quién comienza a hacer esta labor de educación? Sí, definitivamente. Yo también sueño con usted, Marianela. Y no solamente desde las personas que ya están en ejercicio profesional, sino también desde las personas que están en formación en las universidades y que dentro de esas formaciones incluyan cursos de derechos humanos, por ejemplo, para periodismo o el manejo en medios de ciertos temas, ¿verdad? Y que definitivamente los medios de comunicación son una herramienta poderosa para llevar información a las personas de manera masiva y tal vez a personas que de otra forma no tienen acceso. Es un tema de educación y de conciencia. Aquí veo que en las redes sociales se está moviendo mucho el tema y todo el mundo de forma unánime dice hay que educarse, hay que hacerse la prueba. Aquí, por ejemplo, Tatiana Blandón nos pone la prueba de VIH se realiza en las 104 áreas de salud de la Caja y en 26 de los 28 hospitales. O sea, es así realmente el acceso tan abierto para hacerse la prueba en cualquier momento, Mario. Bueno, por experiencia propia de mi labor. ¿Y sin filtros? Y sin filtros, antes de venirme para acá, o precisamente una chica me estaba diciendo que fui hace más o menos un mes a la clínica Moreno Cañas, donde está la clínica de atención de las infecciones de transmisión sexual, el VIH, y por no tener seguro no me quisieron atender. Lástima, porque yo estaba llamando en ese momento como para terminar de corroborar la información a una persona que estuvo precisamente el 1 de diciembre, que fue cuando se inauguró. Yo lamentablemente no pude estar por asuntos personales, pero quería como que me terminaran de confirmar si realmente limitaba el acceso a la prueba el no tener ningún seguro por el Estado. Una de las cosas que la compañera Marianela aportaba y que a mí me llamó mucho la atención es precisamente ¿quién se va a querer hacer la prueba si no está preparado? Inclusive hasta en eso hemos fallado. Para realizarse la prueba de VIH debe haber una consejería previa y post consejería, precisamente. ¿Para qué? Para mitigar precisamente de una u otra forma los mitos, los prejuicios, los miedos y temores que encierra precisamente esto. Se acaba de anunciar que para el próximo año, en enero, se van a empezar a iniciar las pruebas rápidas de VIH. Y yo mismo me cuestiono y yo digo, ¿estará la gente preparada para ir a hacerse una prueba rápida de VIH cuando sabe que sobre sus espaldas va a tener que cargar, si no está preparado emocionalmente, con el estigma y la discriminación que todavía prevalece por una condición de salud?
Déjeme ese pensamiento ahí porque creo que ahí está tocando usted un tema sumamente fuerte y sumamente delicado que tiene que ver con el tener la conciencia del ser humano, el que nazca desde nosotros mismos, el dejar de solamente oír y escuchar sobre el tema del VIH y el entender de una vez por todas que esto no es solamente de cierta gente, sino que yo tengo una responsabilidad para hacerme esa prueba. Y ahí cuando usted habla de que si todo el mundo va a ir a hacerse la prueba rápida y si todo el mundo va a ir sabiendo a lo que va y a lo que se puede enfrentar, me parece que sí hay una gran desinformación. Volvemos. Vamos a una pausa comercial. La magia de la Navidad llegó. Pásate a Movistar y recibí los mejores regalos. Duplica de por vida más bono de portabilidad con saldo, internet y minutos LDI para llamadas a Movistar Centroamérica, Estados Unidos y Canadá. Con estos regalos, cualquiera pasa una mejor Navidad. Movistar, compartida la vida es más. Aplican restricciones. Más información en www.movistar.cr. Regresamos con Sin Filtros. 3:15 de la tarde, redes sociales muy movidas, nos están comentando nuestras compañeras asistentes acá de Sin Filtros y Marianela Cordero también que está vía Skype acompañándonos en el programa. Nela, tal vez usted nos pueda dar un panorama más claro de qué se comenta y cuáles son las mayores dudas. Por ejemplo, Vivian Brenes dice, yo pensé que los retrovirales los daba la caja inclusive a los no asegurados. O sea, nada más, esto es como una pincelada para que vean que a veces uno no pregunta lo suficiente, no se informa lo suficiente. También dice Daniela, entonces dejamos que la gente sufra deportivamente y la solidaridad del seguro de la salud. Es importantísimo leer estos comentarios porque creo que así comenzamos entre todos a sacar preguntas nuevas que tenemos acerca de, ya sé que no estoy exento. Ahora, imagínense ese panorama, es bien complicado, no es como ir a pedir salbutamol para el asmático, no, estamos hablando de que esto es otro tipo de tratamiento y que muchas personas se topan entonces con esta barrera de que ni siquiera pueden, evidentemente por el costo del tratamiento, obligatoriamente acuden al servicio de salud y se les hacen más preguntas sin llegar al punto que ellos necesitan, que es la atención inmediata. Me gustaría que nos comenten nuestros invitados acerca de la sensibilización de los servidores de salud en el sentido de cómo es el trato que recibe el paciente con SIDA. Creo que tal vez en esto ya se haya avanzado un poquito más. Yo nunca olvidaré a una niña que conocí trabajando yo en Canal 6 en un noticiero. Conocí el caso de una niña que su mamá había fallecido de SIDA, la había infectado a ella fue infectada por su mamá, por sangre, etcétera. Y yo me quedé siempre con la idea de esa chiquita y no supe qué habrá sido de ella, cómo habrá sido su atención, no sé dónde estará ahora. ¿Cómo es la atención, inclusive según el tipo de población, cómo es la atención de los niños infectados con SIDA en Costa Rica y cómo es la calidad del servicio que recibe el paciente con SIDA en términos de abordaje, de aproximación, de consideración, porque evidentemente es una enfermedad distinta a todas las demás y cuando uno se aproxima, por ejemplo, como el ejemplo que ponía ustedes ahora en cabina, una persona que llega hoy y se hace ese examen queda en shock. Tal vez se lo hace, bueno, me lo voy a hacer para ver qué tal, estoy seguro de que va a salir negativo y el shock, nadie está preparado para que le digan que es portador del VIH. ¿Cómo es el servicio, cómo es la atención en los servicios de salud de Costa Rica hacia la población en general que está infectada con VIH y particularmente con niños? ¿Cómo es el manejo? Ok, bueno, en realidad nosotros apelamos hacia una atención integral en salud, pero una atención integral en salud tiene que ver más allá de la visita con el infectólogo, de la visita con el nutricionista, con la persona que te hace la prueba de sangre de laboratorio, exactamente. Debe de ser una atención precisamente cálida, afectiva, en donde usted se sienta cómodo, sobre todo porque está carga sobre sus espaldas. Lo peor, diría yo, el VIH
Yo soy una persona absolutamente empoderada en cuanto a mi diagnóstico y en cuanto a mi condición de salud. Pero a mí me llevó muchos años poder llegar a la posición en donde estoy ahorita. Lamentablemente yo tengo 21 años de ser una persona con VIH y tenía muchísimo miedo a la discriminación, muchísimo miedo a la exclusión, muchísimo miedo al rechazo. Y una persona, cuando no supera esto, utiliza mecanismos de defensas y salidas falsas. Y una de esas salidas falsas que yo precisamente utilicé fueron las drogas. Y yo terminé hundido en la calle, viviendo en calle, en condición de calle, y hundido en el crack. Y llegué al Hogar de la Esperanza hace 10 años, prácticamente en una fase avanzada de VIH, que es lo que comúnmente llamamos nosotros SIDA, ¿verdad? Lo que pasa es que no llamamos nosotros SIDA porque la palabra SIDA es lo que estigmatiza, es una palabra estigmatizante. Entonces, ahora decimos personas con VIH, ni tan siquiera decimos personas viviendo con VIH, sino personas con VIH. ¿Y usted logró retroceder ese avance de la enfermedad, el salir de esa adicción, que era una válvula de escape, el poder controlar esos niveles que usted nos explicaba anteriormente en su sangre? Por supuesto. Llegué al Hogar de la Esperanza y empezamos a trabajar a trabajar las representaciones sociales que hay en relación al VIH. Si usted va a un colegio y usted pregunta en ciencia que con una sola palabra a usted le designen qué significa la palabra SIDA, qué connotación tiene la palabra SIDA en su mente, y lo primero que la gente que te dice es muerte, rechazo, que hay que excluir, miedo y todo eso. Esas son las representaciones sociales que hay en relación al VIH. Y esas representaciones sociales son las que causan una muerte social, que eso hace muchísimo más daño que el propio VIH. Lamentablemente, no hemos avanzado en relación a una atención integral en salud, porque una atención integral en salud va más allá de que el médico lea tus exámenes de laboratorio y te diga tu CD4 y tu carga viral están en tanto. Creo que empieza desde una atención cálida, afectiva, en donde la persona se sienta cómoda, se sienta libre de perjuicio, y lamentablemente en los servicios de salud eso todavía prevalece. Marianela, vamos cerrando. Vamos cerrando y yo quisiera, hoy no estoy en la cabina, quiero que Mario sepa que le mando toda mi admiración. Creo que lo primero que le tengo que enviar a él y a través de él a todas las personas, los pacientes con VIH, con SIDA, es un abrazo, porque los abrazos cambian. No me digan que no cambian los abrazos. Hasta que los que estamos del otro lado aprendemos que no, que con un abrazo bien fuerte, bien apretado que yo le dé a Mario, no se me va a transmitir el SIDA y no pasa nada, al contrario. Me sirve mucho a mí y le sirve mucho a él para que sepa que hay gente solidaria con su enfermedad y que además a través de, vea qué increíble, con cada uno de los pacientes que uno conversa, cada uno de los pacientes con VIH se convierte además en un maravilloso comunicador, en un sensibilizador de esta enfermedad, y creo que más bien les estamos quedando a deber muchísimo la sociedad en los servicios de salud. Como ahora Mario lo decía, no es solo llegar y ponerte una inyección, tomarte la temperatura, tomarte los datos, es atenderte como un ser humano. Así que nos queda también esa tarea a los que no estamos en servicios de salud, pero tenemos que aprender de ellos, preguntar, respetar y quitarnos ese montón de etiquetas y prejuicios que hay alrededor de una enfermedad que, tal y como lo dicen las cifras, cada día 2 costarricenses se contagian. Hay que informarse ya y hay que hacerse el examen ya. Sí, mi llamado es, ¿verdad? Como ya para ir cerrando, en realidad mi mensaje va dirigido hacia dos. Uno es precisamente en que las personas que hoy están siendo infectadas se empoderen y logren asumir su diagnóstico como una condición crónica de salud desde las personas con VIH. Y desde las personas que no son VIH es que en efecto
se hagan la prueba, que se puede prevenir, que reflexionen acerca de sus conductas y comportamientos, y sobre todo desde la dignidad humana, la atención. Bueno, agradecerles por la invitación. Creo que el tema de la consejería, no solamente dar diagnóstico, sino también darle seguimiento y sobre qué sigue después del diagnóstico es muy importante. Y definitivamente el tema de los derechos de las personas que viven con VIH es un tema que no se debería estar peleando, son los mismos derechos que tienen todas las personas. Pedirle a la población que se realicen las pruebas, por favor. Si no la ha hecho, vaya, hágasela. En los laboratorios privados la hacen o en el sistema público. Y por otro lado, decirle a las personas que en este momento están viviendo su diagnóstico que vivir o tener VIH o VIH avanzado es igual que cualquier otra situación crónica, y que por favor no piensen que la vida se acaba, sino que comienza una etapa distinta a la vida, pero que la vida no se ha terminado. Yo creo que es el mejor mensaje para cerrar, porque en Twitter mucha gente dice más miedo se le podría infundir a las personas por el simple hecho de saber que hay un trato desigual en nuestro país para ellos, y es una denuncia que hay que hacer. Y me parece muy valiente de parte de Mario, del Hogar Esperanza y de la gente que atienden ahí, pero también a todos esos oyentes que primero le tienen miedo a hacerse la prueba. No, vaya, hágasela. También hay muchos médicos conscientes, también hay muchos enfermeros conscientes, también hay gente en laboratorio muy bien preparada para dar esta noticia y para dar todas las alternativas, porque SIDA, VIH ya no es un sinónimo de muerte, es una enfermedad crónica con la que se puede vivir con calidad de vida si usted toma las medidas hoy, no mañana. Sin filtros, somos como nos oye. Fue presentado por Movistar. Que tu mano solo sirva para orientarme. Háblame con calma. Decime las cosas de buena manera. Edúcame con amor. Pegar o humillar a su hijo o hija le duele a usted también. Reciba consejos en la línea gratuita